Es de conocimiento popular que ser un alienígena durante el reinado del Imperio no era algo especialmente cómodo, pues el sistema iba siempre contra ti. El odio del Imperio hacia otras razas y la supremacía de la cultura humana es de las cosas que damos por sentadas en este periodo. Pero hoy quiero explorar un poco más a fondo el porqué de todo esto y cómo afectó profundamente a los habitantes de una galaxia muy lejana. Ciertamente, la galaxia nunca ha sido un lugar utópico en donde todas las especies conviven en armonía y se respetan entre sí. Históricamente, el dominio de la raza humana, sobre todo en el núcleo, ha dado un historial de discriminación y desigualdad. Incluso con el esfuerzo de aquellos que tienen la visión de una galaxia unida, realmente esto nunca fue una realidad. El sistema siempre estuvo roto en ese aspecto, lo cual se hizo aún peor con las guerras clon, pues el hecho de que el grueso de los confederados fueran no humanos profundizó en el desprecio a sus especies. Algo que evidentemente el Imperio usaría a su favor, pues aunque la galaxia era vasta y variada, desde milenios atrás siempre existieron tensiones y diferencias, culturales, de creencias y territoriales. Es importante recalcarlo, pues el Imperio no inventó los prejuicios que usaría para enemistar y controlar a la población, simplemente los entendía tan bien, que jugó con el odio de los humanos a los aliens para usarlo a su favor. El Imperio no debía hacer más que validar este odio, y darle una razón a la gente para que lo usara de forma justificada, y más importante, sin consecuencias. Pues los horrores que se suscitaron durante el reinado imperial jamás habrían sido concebibles bajo ningún sistema coherente, pero aunque sabemos de Alderaan o Gorman, es importante destacar que la gente toleró esto porque el imperio se encargó de lavarles el cerebro para que así lo hicieran, y todo lo basaron en enaltecer a la figura de la humanidad. El imperio era humanocentrista, eso está claro, pero iba más allá, era incluso misógino, pues esta adoración a la cultura humana no nacía de la especie en sí, sino de la adoración devota a la figura de Palpatine. Se dudaba de la capacidad de las mujeres para servir como el emperador lo requería, y se les creía incapaces de pertenecer a los altos rangos. Obviamente este pensamiento estaba fundado en que, literal, todos debían aspirar a intentar imitar la superioridad de Palpatine, incluso en su género. Y si no era suficiente, también había su buena dosis de clasismo. Se sabe bien cómo se le daba más privilegio a los nobles, y aunque muchos imperiales habían provenido de baja cuna, acababan intoxicados por las ideas fascistas y odiaban al estrato social del que venían. Pero estas diferencias no desaparecían ahí. Se sabe que Tarkin constantemente se burlaba de Krennic, por el supuesto complejo de inferioridad que tenía, al venir desde abajo, y no sentirse a gusto entre los nobles que rodeaban la corte de Palpatine. Hasta los pobres droides acabaron sufriendo de discriminación en este tiempo, y la imagen que la galaxia tuvo de ellos tras las guerras clon, la verdad es que no ayudaba en nada. Al final, todo era consecuencia de una simple verdad con la que se guiaba el imperio: el poder da permiso a todo tipo de opresión. Los humanos llevan años dominando la galaxia. Son la mayoría y su presencia se extiende por todos lados, al grado de que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Aún con todo esto, parece que el imperio fue el único régimen que quiso hacer de la humanidad la gran cultura, la especie dominante, y con el derecho de oprimir a las demás. Esa era su tarea. Pese a lo que todos solemos pensar, para Palpatine el dominar la galaxia no le tomó un solo día. Ya hemos visto antes que para llegar a esto se usó el masivo aparato de la propaganda, con el objetivo de introducir la ideología imperial poco a poco en el grueso de la población. Una de las mentes maestras aquí era Pollux Hax, uno de los personajes más nefastos dentro del régimen. Su sueño era poder segregar a los aliens en zonas especiales de Coruscant, donde pudieran vivir sus vidas y costumbres sin contaminar la de los humanos, o sea, campos de concentración. Increíble que esto se estuviera hablando, mientras que en el Senado había miles de senadores no humanos representando a las especies que estaban siendo activamente oprimidas. Esto no solo habla de lo inútil que era este órgano, de lo cual ya hablamos en otro video. También era un arma muy peligrosa para los fines del imperio, pues las quejas de la discriminación a los no humanos eran rápidamente descartadas alegando que eso no era posible, pues el Senado estaba lleno de ellos. Así de simple es como se convence a toda una población de que odiar a las otras especies era algo bueno y justificable. Toda esta propaganda apuntaba de forma maestra a la mente de los humanos para generar odio, y demostró ser muy efectiva, sobre todo por la estructura opresiva del imperio.
Ser un ciudadano del imperio era estar sometido a numerosas reglas que rayaban en lo absurdo. Por ejemplo, la completa prohibición a cualquier crítica que perjudicara la imagen del emperador. Sin embargo, había otras que eran sutiles y enfocadas en justificar algunas acciones barbáricas del imperio. Apuntaban a los grupos discriminados para reducir el razonamiento del público a algo tan simple como: tú rompiste las reglas, entonces te mereces este brutal castigo. Así la gente podía ver razonable las actividades discriminatorias, y como he mencionado antes, al imperio le interesaba mucho que todos sus ciudadanos fueran cómplices de esto, al menos en mayor o menor medida. Repasemos el caso de Talus, un planeta del sistema coreliano donde gobernaba Aili Petán, un auténtico xenófobo que planeaba adaptar su mundo a los cambios prometidos por el emperador. Para esto usaría la educación, pues qué mejor forma de cambiar una sociedad que moldear a las futuras generaciones a ser tal como quieres. Se encargó de aprovechar el odio generado a los aliens por las guerras clon, junto a las tensiones históricas entre humanos, Selonians y Drals, cosa que había existido por años en el sistema coreliano. Todo esto para organizar un sistema educativo que fuera segregando gradualmente a los no humanos, en un plan realmente cínico. El primer paso era dar todas las clases en básico, sin prestar especial atención al lenguaje o limitantes en el habla de otras especies, y aunque al principio los salones aún serían mixtos, y esto incluía a los profesores, las cosas irían cambiando gradualmente para no alertar a nadie y mantener ese sentimiento de normalidad. Recordemos que la opresión imperial era algo que se daba con calma, para que nadie notara su puño hasta que era demasiado tarde. Eventualmente, los grupos con profesores alienígenas comenzaron a proyectar notas más bajas, y los que eran mixtos, un desempeño pobre, lo que hizo que muchos padres de niños humanos se alertaran y denunciaran preocupados por la situación, acusando a los no humanos de ser los culpables. Los tachaban como elementos disruptivos en la educación de sus hijos. Así, la clase acomodada de humanos exigió al gobernador que sus hijos fueran educados aparte de los aliens, y él felizmente les obedeció. Los alienígenas fueron separados en escuelas comunitarias donde no mancharían la cultura de la humanidad. Para los padres y ciudadanos humanos de Talus, el pobre desempeño académico evidenciado en las notas de los aliens era el claro ejemplo de la superioridad intelectual de su raza, y les servía de justificación para hacer lo que estaban haciendo. Con el tiempo y la caída del imperio, se reveló que efectivamente este bajo desempeño por la educación mixta no era más que resultados armados por orden del gobernador para obligar a los padres a que le pidieran separar a sus hijos de los no humanos, y así cumplir su fantasía xenófoba, fantasía que dejó secuelas profundas en la educación de miles de alienígenas que sufrieron rechazo y una pobre formación que les privó de un futuro con iguales posibilidades que sus compañeros humanos, muchos solo pudiendo recibir educación superior en el tiempo de la Nueva República. Podemos listar más actividades discriminatorias menores, pero también significativas, que dejaron marca en la conciencia de los aliens de la galaxia. En Lota, los troopers se solían robar los productos de los puestos operados por rodianos, solo porque sí. En Eriadu se hacían cateos agresivos y sin motivo a bares y cantinas que eran principalmente frecuentados por alienígenas, pero no solo los oficiales imperiales perpetraban el odio y discriminación. En Taris, los renteros se negaban a rentar sus propiedades a los que consideraban inaceptables, o sea, alienígenas. En su mayoría estos quedaban relegados a vivir en las peores condiciones en los niveles bajos del planeta, siendo continuamente humillados. Y si no era suficiente con esto, también el matrimonio se volvió difícil para los no humanos. En mundos como Denon, las autoridades locales pasaron leyes que prohibían la unión en matrimonio de no humanos y humanos, pues esto ensuciaba la cultura e iba en contra de la norma natural. Todos estos ejemplos nos hacen pensar en lo fácil y rápido que fue para el imperio el arrastrar a la población al camino del odio y el prejuicio. Tan solo años atrás se impulsaba el debate sobre la ética en el uso de clones para la guerra, y solo un poco después se hablaba de la inferioridad de especies, que por años fueron parte de la República e hicieron parte en su crecimiento, así comenzando a justificar la esclavitud de los considerados inferiores. Pero no podemos simplemente atribuir todo a la ignorancia de la población. Sí, el imperio introdujo sus políticas supremacistas poco a poco para que la gente no notara la asfixiante opresión tan rápido, pero la gran mayoría de las reformas que atentaban contra los no humanos eran de conocimiento público. La gente simplemente prefería hacer como que no pasaba nada, permitiendo que el mal siguiera creciendo, hasta que fue demasiado tarde. Pero no sería tampoco justo señalar solamente a la población humana de ser cómplice de la xenofobia imperial, pues algo en lo que el imperio también puso su esfuerzo fue en crear diferencias y profundizar en antiguas rivalidades de especies alienígenas. Asegurarse que fueran lo menos conscientes de quién era su verdadero enemigo, como los Trandoshanos y Wookiees, que ya eran rivales antiguos, y los reptiles celebraron y apoyaron en los maltratos que sufrieron sus vecinos. En agradecimiento, el imperio se encargó de estereotiparlos junto con otras especies, como los Rodianos, los Twi'leks o los Gran,
tachándolos de gángsters, asesinos, criminales, traficantes y trabajadores de poco valor, estereotipos que ayudaron a obscurecer aspectos valiosos de sus culturas y mundos, así volviéndolos indeseables para humanos y no humanos a la vez. Aunque como siempre, dentro de toda la maldad y odio que permeaba en estos tiempos oscuros, hubo momentos de unión y esperanza. Especies como los Mon Calamari, los Zulustanos y los Wookiees, solo por decir algunas, empatizaban entre ellos, pues aunque eran oprimidos en distintos niveles, sabían reconocer el sufrimiento del otro, lo que llevó a la cooperación. Quizá el mayor error que el imperio no calculó en su gran esquema. Creían que dividir a la población en indeseables y ciudadanos aceptables haría más fácil de controlar la galaxia, pero al final la liberación de unos cuantos no significa libertad. La opresión dio paso a la solidaridad. Grupos de humanos y no humanos comenzaron a trabajar juntos para ayudar a quienes pudieran. Células enteras dedicadas a la protección de refugiados y perseguidos políticos nacieron. Votans crearon códigos para dar paso a estos, mientras que eran implantados por médicos nautolanos. Cooperación, colaboración, empatía y esperanza resultaron ser el antídoto perfecto para comenzar a curar un sistema diseñado para oprimir y destruir. Eventualmente todo esto dio pie al nacimiento de una rebelión organizada que pretendió resolver y borrar todo el daño que los prejuicios implantados en la sociedad por el imperio hicieron, pero eso nunca fue posible. El daño fue histórico. Las atrocidades cometidas a los no humanos realmente eran imperdonables e irreparables, y lo peor de todo es que ni siquiera derribando al régimen murió el odio, pues estas ideas putrefactas encontraron camino en las nuevas generaciones, que sin haber vivido los horrores del pasado, veían con heroísmo a hombres como Tarkin, ideas neoimperiales que encontraron su lugar en la Primera Orden, y una vez más trajeron sufrimiento a los más vulnerables. La galaxia jamás se curará del odio, pero es importante que quienes tengan el poder tras la Nueva República y la Primera Orden sepan que la verdadera libertad solo puede existir cuando todos son iguales, y ninguno es dejado atrás para enaltecer a unos cuantos. Y eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, recuerden suscribirse, dejar su like y seguir el corredor de Kessel en todas las redes sociales. Encontrarán los links en la descripción. Les dejo más contenido que les pueda interesar, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima.